35. Conclusiones. Recapitulemos. A. El cielo, en sí mismo, en tanto que bóveda sideral y región atmosférica, es rico en valores míticos religiosos. Lo alto, lo elevado, el espacio infinito son hierofanías de lo trascendente, de lo sagrado por excelencia. La vida atmosférica y meteorológica aparece como un mito sin fin, y tanto en los seres supremos de los pueblos primitivos como en los grandes dioses de las primeras civilizaciones históricas, se perciben relaciones más o menos orgánicas con el cielo, la atmósfera, los acontecimientos meteorológicos, etc. B. Pero no se pueden reducir los seres supremos a una hierofanía uránica. Son más que una hierofanía, son una forma que presupone un modo de ser propio y exclusivo, es decir, irreductible a la vida uránica o a la experiencia humana. Porque esos seres supremos son creadores, buenos, eternos, viejos, han fundado las instituciones y son los guardianes de las normas, atributos que sólo parcialmente se pueden explicar por las hierofanías celestes. Queda pues planteado el problema de la forma de los seres supremos, sobre el que volveremos en un capítulo especial. C. Hecha esta salvedad, que es importante, encontramos en la historia de los seres supremos y de las divinidades celestes un fenómeno excepcionalmente revelador para la experiencia religiosa de la humanidad. Esas figuras divinas tienden a desaparecer del culto, no desempeñan en ninguna parte un papel preponderante y han sido alejadas y reemplazadas por otras fuerzas religiosas. Culto a los antepasados, espíritus y dioses de la naturaleza, demonios de la fecundidad, grandes diosas, etc. Y es de notar que esta sustitución se hace casi siempre en favor de una fuerza religiosa o de una divinidad más concreta, más dinámica, más fértil, por ejemplo el sol, la Gran Madre, el dios masculino, etc. El vencedor es siempre el representante o el distribuidor de la fecundidad, es decir, en última instancia, el representante o el distribuidor de la vida. Hasta el miedo a los muertos y a los demonios se reduce al temor de que la vida sea amenazada por estas fuerzas hostiles que hay que conjurar y que neutralizar. El sentido profundo de esta sustitución se verá cuando tengamos ocasión de analizar los valores religiosos de la vida y de las funciones vitales. D. En algunos casos, debido sin duda a la aparición de la agricultura y de las religiones agrarias, el Dios celeste vuelve a adquirir actualidad en tanto que Dios de la atmósfera y de la tormenta. Pero esta especialización que le confiere una serie de prerrogativas limita al mismo tiempo su omnipotencia. El Dios de la tormenta es dinámico y fuerte, es el toro, el fecundador. Sus mitos se enriquecen y sus cultos se hacen brillantes, pero deja de ser creador del universo y del hombre. Deja de ser omnisciente. A veces no es más que la pareja de una gran diosa. Contra ese Dios de la tormenta, gran principio masculino orgiástico, rico en epifanías dramáticas, al que se tributa un culto opulento y cruento, sacrificios, orgías, etc., es contra el que han ido dirigidas las revoluciones religiosas de la estructura monoteísta, profética y mesiánica del mundo semita. En la lucha entre Baal y Yahvé, o Alá, se actualizan nuevamente los valores celestes en oposición a los valores terrestres, riqueza, fecundidad, fuerza, los criterios cualitativos, interiorización de la fe, oración, caridad, frente a los criterios cuantitativos, el sacrificio concreto, la supremacía de los gestos rituales, etc. Pero el hecho de que la historia haya hecho inevitable la superación de esas epifanías de las fuerzas elementales de la vida no implica necesariamente que éstas no tuvieran valor religioso. Estas epifanías arcaicas, como tendremos ocasión de ver más adelante, representan originariamente otros tantos modos de santificación de la vida biológica y sólo se convirtieron en cosas muertas en la medida en que fueron perdiendo su función originaria, vaciándose de su contenido sagrado y convirtiéndose en simples fenómenos vitales, económicos y sociales. En muchos casos el Dios celeste es sustituido por el Dios solar. El Sol se convierte en distribuidor de la fecundidad de la tierra y protector de la vida. A veces
se vuelve a valorizar la ubicuidad, la sabiduría y la pasividad del Dios celeste en un sentido metafísico, y el Dios se convierte en epifanía de la forma cósmica y de la ley moral. Por ejemplo, el Hijo Maorí. La persona divina se desvanece ante la idea. La experiencia religiosa, que por otra parte es bastante pobre en el caso de casi todos los dioses celestes, deja paso a la comprensión teórica, a la filosofía. G. Algunos dioses celestes conservan su actualidad religiosa o la refuerzan revelándose al mismo tiempo como dioses soberanos. Son los dioses que han logrado mantener mejor su supremacía dentro del panteón: Zeus, Júpiter, Tien, y los dioses en cuyo nombre se han hecho las revoluciones monoteístas: Yahvé, Ahura Mazda. H. Pero aún en los casos en que la vida religiosa no está ya dominada por los dioses celestes, las religiones siderales, el simbolismo uránico, los mitos y los ritos de ascensión, etc., siguen ocupando un lugar preponderante en la economía de lo sagrado. Lo que está arriba, lo elevado, sigue siendo revelación de lo trascendente en todos los conjuntos religiosos. Las formas divinas cambian, pero el simple hecho de haberse revelado la conciencia del hombre como tales, es decir, como formas, tienen historia y siguen la línea de su destino. Pero lo sagrado celeste conserva su actualidad en todas partes y en cualquier circunstancia. El cielo, alejado del culto y desplazado en el mito, conserva su valor simbólico, y este simbolismo celeste nutre y sustenta a su vez un gran número de ritos, de ascensión, de subida, de iniciación, de realeza, etc., de mitos, el árbol cósmico, la montaña cósmica, la cadena de flechas, etc., y de leyendas, el vuelo mágico, etc. El simbolismo del centro, que desempeña un papel considerable en todas las grandes religiones históricas, está constituido más o menos explícitamente por elementos celestes: el centro y el eje del mundo, punto de convergencia de las tres regiones cósmicas. Las rupturas de nivel y el paso de unas zonas cósmicas a otras tienen siempre lugar en un centro. Someramente podríamos decir que la historia ha logrado relegar a segundo término las formas divinas de estructura celeste. Es el caso de los seres supremos, o que ha logrado adulterarlas: dioses de la tormenta, dioses fecundadores. Pero esa historia, es decir, esa experiencia e interpretación siempre nueva de lo sagrado por el hombre, no ha logrado abolir la revelación inmediata y continuada de lo sagrado celeste, una revelación de estructura impersonal, intemporal, ahistórica. El simbolismo celeste ha podido perdurar en todos los conjuntos religiosos, precisamente porque su modo de ser es intemporal. En efecto, el simbolismo valoriza y sirve de soporte a toda forma religiosa, pero no se agota en esa participación. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @audiolibro humano.